Dijimos que en este tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vamos a ocupar esta ecuación, esta fórmula, ¿verdad? Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Vamos a hacer algunos ejercicios. Tenemos que, supongamos que un auto parte del reposo y en 10 segundos alcanza una velocidad de 50 metros sobre segundo y nos piden calcular la aceleración. ¿Qué vamos a hacer entonces? Otra vez acomodamos nuestros datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que el auto parte del reposo. Entonces, en el principio el auto estaba en reposo, ¿no? Entonces, la velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. ¿Sí? No estaba avanzando el auto, entonces tiene una velocidad inicial de 0. Ahora, dice que después de 10 segundos, entonces el tiempo es igual a 10 segundos. Alcanza una velocidad de 50 metros sobre segundo, entonces su velocidad final es igual a 50 metros sobre segundo. Y me piden calcular la aceleración. La aceleración es igual a ¿cuánto? ¿Sale? Entonces ocupo mi fórmula. Noten que aquí no tengo que hacer ninguna conversión porque tengo mi velocidad en metros sobre segundo, mi tiempo en segundos, mi velocidad en metros sobre segundo. Entonces mi aceleración me va a quedar en metros sobre segundo al cuadrado. Y todo está compatible, entonces no tengo que hacer ninguna conversión de unidades, ¿sale? Entonces ocupo la fórmula que dice que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. La velocidad final es de 50 metros sobre segundo menos la velocidad inicial que es de 0 metros sobre segundo entre el tiempo que es 10 segundos. Entonces mi aceleración va a ser igual a 50 menos 10, me da 50 metros sobre segundo entre 10 segundos. 50 entre 10 me da 5. 5 metros sobre segundo al cuadrado. Esta sería mi aceleración, ¿sí? ¿Hay alguna duda? Ok, vamos a hacer otro ejercicio entonces. Supongamos, tenemos un auto va a una velocidad de 30 metros sobre segundo y se detiene en 10 segundos. Calcula su desaceleración. Entonces, en este caso el auto ya va avanzando y se va a detener. No va a acelerar, ¿verdad? Porque justamente se está deteniendo, está disminuyendo su velocidad. Entonces, por eso es que se dice desaceleración. El dato que vamos a obtener va a ser un número negativo, porque no está aumentando su velocidad, está disminuyendo, ¿sale? Entonces vamos a calcular su desaceleración. Vamos a poner entonces los datos. Tenemos que el auto tiene una velocidad de 30 metros sobre segundo. Esa es su velocidad inicial. Y se va a detener. Entonces su velocidad final, cuando se detenga, va a ser 0 metros sobre segundo.
¿En qué tiempo? En 10 segundos. Y me están pidiendo calcular su desaceleración. Va a ser una aceleración con signo negativo, ¿sí? Ocupamos la fórmula que tengo, que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Aceleración va a ser igual a la velocidad final es de 0 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial que son 30 metros sobre segundo, y esto en 10 segundos. 30 sobre 10 menos 30 sobre 10 me da menos 3 metros sobre segundo. Es justamente lo que les decía, como el auto está disminuyendo su velocidad, decimos que está desacelerando y la aceleración queda con signo negativo, ¿sí? ¿Hay alguna duda? Ok, hagamos otro ejemplo. Supongamos que un auto tiene una aceleración de una desaceleración de menos 2 metros sobre segundo y una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo. ¿En qué tiempo se detiene? Entonces tengo un auto que tiene una desaceleración de 2 metros sobre segundo, se está deteniendo, quiero que se detenga. Y tengo una velocidad inicial, al principio el auto va a 50 metros sobre segundo. Quiero calcular cuánto tiempo se va a tardar en detenerse el auto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Otra vez acomodamos nuestros datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la aceleración, pero es negativa porque es una desaceleración. Menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo. Y como se va a detener, la velocidad final va a ser igual a 0. ¿Sí? Y quiero calcular t. ¿Cuánto vale t? ¿Cuánto vale el tiempo? ¿En qué tiempo se detiene? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar esta fórmula, pero necesitamos que esté despejado el tiempo, ¿sale? Entonces ponemos fórmula, pues la única que tenemos es esta, ¿verdad? Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Paso el tiempo que está dividiendo, lo paso multiplicando del otro lado. Y luego la aceleración está multiplicando, la paso dividiendo. Voy a tener tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. Esta es la fórmula que voy a ocupar porque quiero saber a cuánto equivale el tiempo. ¿Sale? Entonces la ocupamos y sustituimos. Tiempo va a ser igual a velocidad final. ¿Qué velocidad final tengo? De 0 metros, ¿verdad? ¿Qué velocidad inicial tengo? De 50 metros sobre segundo. ¿Y qué aceleración tengo? Tengo una desaceleración de menos 2 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces tengo tiempo igual a menos 50 metros sobre segundo sobre menos 2 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo va a tardar en detenerse? 50 sobre 2, que son 25 segundos. ¿Sí? Entonces, noten, es importante notar que cuando el auto se va deteniendo, su aceleración tiene que ser negativa.
Si el auto está disminuyendo su velocidad, su aceleración tiene que ser un número negativo. Y justamente para eso, porque necesitamos a fuerza tener un tiempo positivo, ¿verdad? No existe en la vida real un tiempo negativo. Entonces siempre son números positivos y por eso si le hubiéramos puesto signo positivo a la aceleración, me hubiera quedado un tiempo negativo y eso no es posible, ¿sí? ¿Hay alguna duda en cuanto a estos ejercicios? No. Ok, entonces los dejo copiar y vamos a cambiar de tema, ¿va? El siguiente tema es leyes de Newton, ¿va? Vamos a ver las 3 leyes de Newton. La primera ley de Newton dice lo siguiente. Entonces, dice que todo cuerpo en reposo o en movimiento continuará en reposo o en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. ¿Sale? Entonces, un ejemplo de esta situación, por ejemplo, pues todo cuerpo en reposo va a seguir en reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él. En este caso podríamos considerar, por ejemplo, una pelota. Va a mantenerse quieta en reposo a menos que llegue alguien y la patee, ¿no? Ese es un ejemplo de la primera ley de Newton. Y también se cumple que todo cuerpo que esté en movimiento va a continuar en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él, ¿sale? Entonces vamos a poner ese ejemplo. Una pelota continuará en reposo, es decir, se quedará quieta. Continuará en reposo a menos que una fuerza externa, que alguien lo patee, que alguien la patee, ¿sí? ¿Queda clara la primera ley de Newton? Por ejemplo, también, ¿no? Una silla, pues se va a quedar quieta a menos que llegue alguien y la cargue y la mueva. Una mesa va a quedar quieta a menos que alguien la mueva de lugar, la empuje, ¿no? Entonces, todos estos son ejemplos de la primera ley de Newton, ¿sí? Ahora veamos la segunda ley de Newton. ¿Hay alguna duda con respecto a la primera ley? ¿Qué nos dice? Eh, para esto vamos a ocupar el hecho de que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si tenemos esta fórmula, pasamos a la masa dividiendo y tenemos que fuerza entre de masa es igual a aceleración. Entonces, noten que cuando nosotros tenemos una fracción, si el numerador se hace más grande, la fracción completa se hace más grande, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A que si hacemos la fuerza más grande, la aceleración se va a hacer más grande también. Entonces, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es directamente proporcional
a la aceleración. Acuérdense que vimos el tema de proporcionalidad directa, era que dos cantidades aumentaban al mismo tiempo o las dos se hacían pequeñas al mismo tiempo, ¿sale? En este caso, la fuerza y la aceleración son dos cantidades que son directamente proporcionales, justamente eso dice en la segunda ley de Newton. Y también dice que, noten que cuando nosotros también tenemos una fracción, la masa, si hago la masa más grande, es decir, el denominador más grande, la fracción completa se va a hacer más pequeña. Entonces, el denominador con la fracción completa son inversamente proporcionales. Si hago la masa más grande, la aceleración se hace más pequeña. Si la aceleración se hace más grande, entonces la masa se va a hacer más pequeña, ¿sale? Entonces, me dice también la segunda ley de Newton que la aceleración y la masa, la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Y sí, verá, este es un ejemplo de un caso de dos cantidades que son inversamente proporcionales. Justamente porque una se hace más grande y la otra se hace más pequeña, una se hace más pequeña y la otra se hace más grande, ¿sí? Entonces, esto nos dice la segunda ley de Newton. ¿Hay alguna duda? Entonces, ¿qué dice? Que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración y la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Entonces, copiamos y vamos a hacer algunos ejercicios con respecto a la segunda ley de Newton, ¿va? Entonces, continuamos. Como les dije, la segunda ley de Newton, lo que ocupamos es esta fórmula, ¿verdad? Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, vamos a ver las unidades. La F significa fuerza, lo voy a poner aquí. Y se mide en newtons. ¿Sale? Esto se abrevia con la N. La M significa masa y se mide en kilogramos. Y la A significa aceleración y se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Para este punto ya no puedo cambiar mis unidades, ¿sale? Mi masa forzosamente tiene que estar en kilogramos y mi aceleración forzosamente tiene que estar en metros sobre segundo al cuadrado. Si me da una aceleración en kilómetros sobre hora al cuadrado, la tengo que convertir forzosamente a metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque justamente los newtons manejan la unidad de medida que son kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, al ocupar newtons, yo necesito forzosamente que mi masa esté en kilogramos y que mi aceleración esté en metros sobre segundo al cuadrado. Ya no hay otra opción, ¿sale? Siempre tiene que estar así. Entonces, vamos a hacer algún ejemplo. Notemos que aquí pues tengo esta fórmula que es fuerza igual a masa por aceleración, pero a partir de esa también tengo la de aceleración igual a fuerza entre de masa y también tengo la de masa igual a fuerza entre aceleración, ¿sí? Todas estas se obtienen a partir de esta de acá, solamente despejando, ¿sí? Entonces en realidad tengo tres ecuaciones, pero pues a partir de la primera obtengo las otras dos despejando, ¿sí? Entonces vamos a hacer el primer ejercicio que les puse ahí, que me pide calcular la fuerza de un objeto de 30 kilogramos que mantiene una aceleración de 15 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ocupar la fórmula, ¿verdad? Voy a ocupar esta porque me están pidiendo fuerza. Entonces voy a ver una fórmula que diga F igual a, acomodo mis datos. Tengo una masa que es de 30 kilogramos
Tengo una aceleración que es de 15 metros sobre segundo al cuadrado y la fuerza es el dato que me están pidiendo calcular. Entonces ocupo mi fórmula. Sé que fuerza es igual a masa por aceleración. La masa es de 30 kilogramos y la aceleración es de 15 metros sobre segundo al cuadrado. 30 por 15 me da 450. No, a ver, 30 por 15, ¿cuánto me da? Ajá, 450. Entonces tengo 450 newtons, ¿sale? Porque la fuerza se mide en newtons. Hagamos otro ejercicio. Calcula la aceleración de un objeto que tiene una masa de 80 kilogramos y fuerza de 50 newtons, ¿vale? Entonces vamos a calcular la aceleración. Como estamos buscando la aceleración, vamos a ocupar la fórmula 2 porque nos está diciendo A igual a. Entonces voy a tengo los datos, masa igual a 80 kilogramos y fuerza igual a 50 newtons, ¿sale? Me falta calcular la aceleración. Ocupo la fórmula que me dice que aceleración es igual a fuerza entre de masa. La fuerza es de 50 newtons y la voy a dividir entre 80 kilogramos. Entonces 50 entre 80 me da 0.625. Me da 0.625 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Aquí ya no hay otra forma. La aceleración tiene que estar en metros sobre segundo al cuadrado porque estoy ocupando newtons y estoy ocupando kilogramos, ¿sí? ¿Hay alguna duda? Ok, entonces los dejo copiar y luego continuamos, ¿va? Por ejemplo, supongamos, en la tercera ley de Newton, supongamos que tengo, que hay una pared y que una persona le da un golpe con el puño, ¿verdad? Entonces, eh, al golpear la pared, pues nos va a generar un moretón en la mano, ¿no? Quizás sí fue muy fuerte. Entonces, el golpe que le damos a la pared nos va a ejercer un golpe o una fuerza también en sentido opuesto y ese sentido opuesto, esa fuerza con la que golpeamos se nos regresa y por eso justamente se nos genera el moretón, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando nosotros intentamos empujar un carro. Si nosotros intentamos empujar un carro hacia adelante, pues resulta que el carro también nos está ejerciendo una fuerza hacia atrás. Otro ejemplo puede ser cuando dos personas chocan, ¿verdad? Van corriendo dos personas y no se dan cuenta y chocan, pues las dos se van a empujar hacia atrás, las dos van a generar una fuerza hacia atrás porque una está empujando a la otra y la otra está empujando a la otra y estas fuerzas generan una fuerza, una reacción de igual magnitud pero en sentido opuesto que hace que den un paso hacia atrás, ¿sí? No sé si queda clara más o menos la segunda ley de Newton. Entonces, pues esta es la tercera ley de Newton y cuando se rebota una pelota, ¿no? Entonces, pues nosotros empujamos la pelota hacia el piso, pero el piso también empuja la pelota, entonces hace que la pelota rebote. ¿Sí? ¿Sí queda clara la tercera ley?
si hay alguna duda me pueden escribir a mi número. Pero sí, hasta aquí terminamos con la tercera ley de Newton. Y la siguiente clase va a ser igual, debería ser